Muy buenas tardes, señoras, señores. Como no puede ser de otra manera, y no solamente porque a veces lo pide el protocolo, sino también porque sale del corazón, yo deseo comenzar esta conferencia, este tiempo que comparto con todos ustedes, evidentemente dando las gracias. Quiero dar las gracias porque llevo esta semana por tres preciosas ciudades de este enorme país. Sabía de oídas que México era grande, pero es más grande de lo que yo imaginaba. He estado 3 días en Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Después he tenido la oportunidad de estar en Guadalajara, también visitando el ITESO, con también otras conferencias y algún otro encuentro, también con educadores y profesores, y termino ahora aquí al norte, en Torreón. Entonces, mis más sinceras gracias, Gustavo, por esta cordial presentación. Juan Luis Hernández, rector de la Ibero de Torreón, y Ricardo Cámara, rector de la Escuela Pereira, compañero también de los tiempos de Madrid, donde allí coincidimos también en la preciosa Universidad de Comillas. Lo que nos ha convocado esta tarde es este tema: la inspiración de la educación ignaciana, educar lo invisible. Educar lo invisible. Se trata de ayudarnos a descubrir y valorar todos aquellos aspectos y dimensiones que configuran la formación del proceso educativo de nuestros menores, de nuestros hijos e hijas desde los 3-4 años que se inician en el apasionante recorrido educativo sin que todavía sean conscientes de los muchos años que tienen por delante. Pero hoy no voy a hablarles evidentemente de matemáticas, ni de física, ni de historia, ni de literatura, que me encantaría poder hablarles de literatura. Hoy vamos a compartir todos aquellos y detenernos en todos aquellos aspectos y dimensiones de la educación que, como dice el título, pues son invisibles, son invisibles. A lo mejor no hay libros de texto ni manuales para medirlos, ni para mensurarlos, ni para evaluarlos. Tampoco son cosas que quedan para siempre registradas en eso que llamamos las actas académicas que se archivan en las secretarías de las instituciones. No, hoy no estoy aquí para hablarles de eso. Soy filólogo de formación y luego soy teólogo también de dedicación. Yo trabajo en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, por tanto no soy pedagogo de formación. Y como bien decía estos días atrás en otros encuentros con algunos de ustedes aquí presentes, de cuestiones pedagógicas, explícitamente educativas y también didácticas, pues de eso saben ustedes más que yo, sin duda, mucho más que yo. ¿Qué puedo ofrecerles yo aquí esta tarde? Pues la inspiración, lo que se refiere a la inspiración de la educación ignaciana. ¿Y dónde descubrimos la inspiración de la educación ignaciana? Pues en esto que hemos llamado espiritualidad ignaciana. Por tanto, yo les voy a hablar hoy de esto también que es complejo y a veces no sabemos muy bien cómo definir de manera exacta, que es la espiritualidad. Y quisiera ofrecer algunas pautas, algunas líneas, algunos criterios que brotan de la espiritualidad para iluminar y alentar la labor pedagógica y educativa, para que lo que hacemos en el aula con nuestros pequeños y con nuestros jóvenes en la escuela o en la universidad tenga una causa, tenga un porqué, tenga una finalidad, tenga un horizonte de sentido, tenga una motivación, tenga una razón de ser. Porque no nos basta con tener grandes y preciosas instituciones como las que, por ejemplo, tengo la suerte de estar visitando estos días. Instituciones grandes, con campos de deporte, con edificios realmente confortables, adaptados con las últimas tecnologías, con unos programas de estudio nacional e internacionalmente muy bien reconocidos. Tenemos instituciones que funcionan con una precisión como si fueran un reloj suizo, ¿no?, que antiguamente eran los relojes más precisos que había en el mercado. Tenemos grandes colegios con prestigio, instituciones que llamamos de impacto, que realmente transforman la sociedad. Bueno, pero todo eso sería insuficiente y todo eso todavía sería penúltimo
si detrás de todo eso y antes de todo eso no encontráramos algo que llamamos inspiración. ¿Por qué los jesuitas, la Ibero es una institución de la Compañía de Jesús, hasta entonces, hasta hace muy poco, pues bueno, liderada incluso con el rector, con un jesuita, ahora se van incorporando laicos y laicas al liderazgo de estas instituciones, pero eso no quita que los valores y el neuma, el espíritu, la institución que está detrás de todo eso, pues son unos valores que recibimos de una tradición, que es la tradición jesuítica, que nació hace 470 años con un señor que se llamaba Ignacio de Loyola y que nos ha dejado un legado a lo mejor invisible, pero yo estoy aquí para hablarles precisamente de eso. Muy seguramente no les voy a decir a ustedes cosas muy nuevas ni muy revolucionarias, lo habrán tratado a la vez en cursillos, pero yo estoy aquí entonces hoy para hablarles de esa dimensión de la pedagogía que muchas veces no se explicita en el aula, pero que si la perdemos, nuestras instituciones se desmoronan, se caen. Pueden seguir en pie, dando buen rendimiento académico, con unos presupuestos y con unos ejercicios financieros al final del año muy positivos. Pero no es eso, no se trata de eso. Queremos instituciones educativas inspiradas, sustentadas, alentadas por esta filosofía y por esta sabiduría educativa que brota y nace de esto que llamamos espiritualidad. Miren, educar es una de las tareas más nobles a las que una persona puede entregar su vida. Educar. Más que una tarea, yo diría que se trata de una vocación. Quien tenga en verdad la vocación de ser educador y educadora. Ahora ustedes pueden preguntarme, ¿y qué es una vocación? Yo lo sé por experiencia, probablemente ustedes también, por su trabajo, por lo que se dedican, todos llevamos dentro una vocación y deseamos entregar nuestra vida a esta vocación que sentimos en lo profundo del corazón. Y ojalá será una suerte enorme para ti si puedes estar trabajando en algo que realmente sientes como vocación. Hoy es un lujo. Muchos jóvenes tienen vocación de pintores, de deportistas, de médicos, de astronautas, de psicólogas, de enfermeros, pero no pueden desarrollar esa vocación porque no hay un puesto de trabajo disponible para ellos y a lo mejor tienen que trabajar en una cosa muy distinta. ¿Qué es una vocación? Vocación es dejarse atraer, incluso dejarse arrastrar por esa voz que uno una vez escucha en el fondo de su corazón y que uno, si se atreve, sigue con pasión y con convicción. Hay gente que se sitúa ante su trabajo como una función, como algo que tengo que hacer. Otros tenemos la suerte de estar en nuestro trabajo como algo realmente vocacional. La voz desde lo profundo del corazón nos dice: José, por aquí, tu vida en esta dirección. Y uno confía en esa voz interior y la sigue. Y con el tiempo dijo: era verdad, esta era mi vocación. Es claro que este componente vocacional en algunas profesiones tal vez es más explícito. Dedicarse al mundo de la salud, al ámbito de todo el material sanitario, la enfermería, el médico, el misionero. Hay vocaciones como más explícitas, pero todos hemos de reconocer que llevamos dentro una vocación. Porque en gran medida seguir una vocación no es tanto a qué me dedico, cuanto el desde dónde y cómo desarrollo yo eso a lo que me estoy dedicando. De esto nos habla entonces la espiritualidad ignaciana. De intentar descubrir la vocación profunda que late en el corazón de cada uno de nuestros estudiantes
desde los pequeñitos de 4, 5, 6 años que ya van abriéndose a la vida y que tal vez ya van dándonos señales de aquello que quieren y desean ser. Pero eso no es tan visible como el estudio de las matemáticas o de la literatura. Eso muchas veces depende de la sensibilidad de los educadores, que puedan ir ayudándoles a ir descubriendo esa vocación que nace en lo profundo del corazón. ¿Dónde nos situamos nosotros como tradición educativa? ¿Dónde se sitúan los jesuitas y la Compañía de Jesús? Pues mire, esto de la educación es muy antiguo, es muy antiguo. Ya las primeras culturas en el Oriente, en India, en China, un poquito más cercano a nosotros, en Egipto, en Grecia, ya empezaron a surgir maestros que, rodeados por un pequeño grupo de discípulos, empezaban a transmitirles el conocimiento, sobre todo de filosofía, de historia, de la sabiduría de la vida. En nuestra Europa occidental nos tenemos que remontar casi al siglo XI o XII, donde surgían las primeras escuelitas en torno a iglesias o parroquias, que poco a poco se fueron desplazando a monasterios y los monjes pues transmitían su sabiduría, su cultura. Surgen las primeras universidades, las primitivas, que dicen que la más antigua es la de Bolonia, 1088, en el siglo XI. Surge la Universidad de Oxford, de París, de Cambridge. En España la primera es la de Salamanca, en 1218. Y después empiezan a surgir también congregaciones religiosas que se dedican a la enseñanza de los niños, a instruirles, a enseñarles a leer, a escribir, algo de retórica, algo de latín. Hasta que nace en el siglo XVI, 1540, la Compañía de Jesús. Miren, al comienzo estos jesuitas eran 10, fueron creciendo poco a poco. Cuando se murió el fundador eran casi 1000 repartidos por todo el mundo. Pero esta congregación que hoy inspira estas universidades en México y hasta otras 200 instituciones universitarias por todo el mundo, estos jesuitas nunca pensaron en ser educadores ni profesores. Pero Dios habla recto, con renglones torcidos. Y poco a poco los jesuitas, a petición de un grupo de padres en un colegio del sur de Italia, en la ciudad de Mesina, este grupo de padres pidió a los jesuitas, que los conocían porque eran buenos catequistas, eran buenos predicadores, eran gente culta, y les dijeron: ¿por qué no fundan ustedes un colegio en nuestra ciudad para nuestros niños y para nuestras niñas? Ellos dijeron: mire, no podemos, nosotros no somos una orden educativa, tendremos que preguntar a nuestro jefe, nuestro general en Roma, que era San Ignacio. Y San Ignacio dijo: bueno, vamos a probar con un colegio a ver si realmente hacemos el bien a través de la educación. La experiencia fue muy positiva y el primer colegio de Mesina inspiró la creación de otros colegios por el resto de Europa. Los jesuitas entonces, desde 1548 hasta el 2024 en que nos encontramos, nunca hemos abandonado la labor educativa. Un amigo de San Ignacio, el padre Pedro Rivadeneira, escribió al emperador Felipe II esta frase que entre la labor educativa de los jesuitas se ha hecho ya muy famosa, que dice así: al rey Felipe II le dice: todo el bien de la cristiandad y todo el bien de todo el mundo dependen de la buena institución de la juventud, depende de la formación de nuestros jóvenes. Los jesuitas se dieron cuenta de que con los colegios y con las universidades podían hacer mucho bien a este mundo. Eran centros de irradiación cultural,
eran centro de catequesis y de evangelización, eran centro también de formación de padres y de adultos que se reunían en torno a las clases de sus hijos. Fueron viendo el potencial dignificador que tenían los colegios y las universidades. Era mucho más que un lugar donde se enseñaban disciplinas y desde donde los alumnos obtenían un título académico. Ignacio se murió en 1556. Ya había fundado 39 colegios. A lo largo de los sucesivos padres generales en la Compañía de Jesús, este número no dejó de crecer. En 1739 había ya 670 colegios y universidades. Era entonces la red de colegios y de educación privada obviamente más influyente y más numerosa en la Europa y en las misiones de entonces. Por curiosidad he ido a los colegios de México y hasta que el Papa Clemente XIV suprimió la compañía, en México encontramos los siguientes colegios: Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, Colegio de San Ildefonso, Colegio Jesuita de Puebla, Colegio Jesuita de Oaxaca, Seminario de San Juan, Colegio Jesuita, con permiso, de Tepoztlán, Colegio Jesuita de Pátzcuaro, Colegio Jesuita de San Luis de Potosí, Colegio Jesuita de Querétaro, Colegio Jesuita en Zacatecas, Jesuita de Guadiana, Colegio Jesuita de Guadalajara, Colegio Jesuita en Valladolid, en Mérida. Los jesuitas desplegaron en México una labor educativa muy importante en la Nueva España de entonces, ¿verdad? Esto no se ha detenido hasta nuestros días. Contamos hoy con más de 2.300 colegios y más de 200 universidades. Ahora bien, todos estos números no deben engañarnos ni llenarnos tal vez de un orgullo un poco vanidoso, porque el mayor o menor éxito de esta empresa no se mide en la cantidad de obras e instituciones, no. Tampoco se mide en el prestigio social que estas instituciones puedan tener. Fíjense, como a veces nos transmiten, tampoco son mejores instituciones porque tengan muchos egresados o licenciados en puestos de alta responsabilidad en numerosas empresas en nuestra sociedad. Si ustedes tienen hijos o hijas en colegio de jesuitas, en este caso La Pereira, o tienen algún hijo o hija en esta universidad, yo ahora les preguntaría ¿por qué? ¿Qué les ha movido a traer a su hijo a esta escuela Pereira o en este caso a la Ibero de Torreón? Seguramente algo de lo que acabo de decir: la formación sólida, rigurosa, responsable, un lugar seguro, un lugar de prestigio, un lugar de acceso después a un máster, a un buen puesto de trabajo. Es una buena empresa, es una buena institución para tener en un currículum. Todo eso está bien, pero es insuficiente, créanme. Por lo menos los responsables de las instituciones jesuíticas, ya seamos jesuitas u otros líderes que están al frente de ellas, no deberemos conformarnos con estos criterios. Fíjese, lo que yo creo que da sentido a estas instituciones en tantos y diversos rincones del planeta, la clave está en lo siguiente, y aquí entra la espiritualidad en diálogo con la pedagogía. El éxito reside. El éxito, aunque nadie lo valore y muy poca gente lo conozca, pero el fondo es este: la orientación de las instituciones. ¿Hacia dónde vamos con esta universidad?
¿Qué queremos con este colegio? La orientación final. Los procedimientos y la manera de hacer las cosas, con sus valores, con sus virtudes, con sus herramientas pedagógicas. Los valores de instituciones para la reconciliación, instituciones para el perdón, para la misericordia, instituciones, como decía el Padre General, eso, para la reconciliación y la justicia. Eso es lo que da valor a nuestras instituciones educativas. Y la inspiración que procede de esto que llamamos espiritualidad ignaciana. Eso es invisible, eso es invisible. No se miden los rankings de prestigio de las grandes empresas que se dedican a evaluar cada año las universidades y que es responsabilidad de los rectores que sus universidades estén cuanto más arriba en el listado mejor. Eso hay que hacerlo, pero no podemos quedarnos solo en eso, ¿verdad? Si la institución no está inspirada por unos valores invisibles y espirituales que la soportan. ¿Qué es inspirar? ¿Qué es inspirar? Inspirar es alentar caminos, aunque no sepamos muy bien hacia dónde exactamente nos va a llevar. Inspirar es ofrecer posibilidades y abrir puertas, aunque esas posibilidades no tengamos tan claro, del todo diáfano hacia dónde nos pueden llevar. Inspirar. Esto es la inspiración, el soplo del Espíritu, que muchas veces lo que hace es darnos energía, pero luego confía en nuestra responsabilidad para dirigir la fuerza de ese Espíritu y de ese viento de la manera que nosotros responsablemente creemos que es la más conveniente. Pues bien, ¿de dónde procede esta inspiración? ¿Qué es lo que da este sentido al colegio donde estudian sus hijos o a la universidad donde se forman sus jóvenes? Esto es lo que llamamos espiritualidad ignaciana. Esto viene de la experiencia de aquel señor del siglo XVI, Ignacio de Loyola, y de sus primeros compañeros, reunidos en París. Bueno, vivieron su proceso, ¿verdad? Pero estos señores nos dejaron una experiencia. ¿Nos dejaron una experiencia de qué? Una experiencia de entender qué es el mundo, una experiencia de entender qué es el ser humano y una experiencia de entender quién es Dios. Y con estos tres elementos, Dios, el ser humano y el mundo, desarrollaron una espiritualidad. Estos tres elementos centrales son la pregunta que están siempre golpeando en el corazón de cada institución. Profesores y educadores de la Pereira, profesores, educadores, personal educativo y formativo de la Ibero. Estas tres preguntas están siempre latentes inspirando nuestras instituciones. ¿Qué es el hombre para ustedes? ¿Qué es el ser humano, varón y mujer, para ustedes? ¿Qué antropología, qué modelo de hombre queremos sacar después de 12, 15 años presentes en nuestras aulas y pasillos? Eso lo da la espiritualidad. ¿En qué mundo se fija la universidad cuando está formando profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, de la psicología, de la medicina, de la filosofía? ¿Para qué se ingresan ustedes? ¿Para qué tienen ustedes un título? Para trabajar en este mundo. Esa es una pregunta que la universidad nunca puede perder de vista. ¿En qué mundo estoy? ¿Y qué egresados y titulados necesita este mundo para hacer este mundo más humano, más digno, más fraterno, más justo? Y en definitiva, ¿qué Dios? ¿Qué imagen y qué experiencia de Dios proponemos en nuestras instituciones para que nuestros alumnos y alumnas, inspirados por la fuerza del Espíritu, sean después realmente personas vocacionadas trabajando en este mundo y en esta historia? No en otro mundo, no. La espiritualidad ignaciana mira al mundo y mira la historia.
El padre general Arturo Sosa, el padre general de los jesuitas, después de un largo proceso de discernimiento con su equipo y con mucha gente alrededor de todo el mundo, como saben, hace unos años pronunciaron estas 4 preferencias apostólicas universales. Son como 4 grandes líneas de orientación inspiradoras para todas las instituciones de la Compañía de Jesús. La primera es que en todas las instituciones de la Compañía de Jesús se debe reflejar un camino hacia Dios. Instituciones que tengan un horizonte de trascendencia. Instituciones que recuerden a este mundo quién es Dios en Jesucristo, por ejemplo. Otra de las preferencias es el acompañamiento a los jóvenes, el apostolado de la juventud. Otra preferencia es el trabajo por los pobres y los desfavorecidos. Y la última preferencia, no la menos importante, pero hay que enunciar 4, es el cuidado de la casa común y la ecología. Yo creo que en nuestros centros educativos, un colegio y una universidad, toca de lleno la preferencia de la educación de la juventud, obviamente. Pero el colegio es un lugar también para acompañar, para descubrir y para crecer en la relación con Dios, cómo no. El padre Ricardo Cámara el otro día me enseñaba la casa de retiro, que está enfrente casi de la escuela Pereira, de la Pereira. Me pareció tremendamente simbólico. El ámbito académico comparte casi el mismo espacio con el ámbito dedicado a la experiencia espiritual. Necesitamos espacios separados para hacer una actividad diferente de la otra, pero las dos forman una unión indisoluble. Lo que muchas veces da sentido a lo que hacemos en la escuela, lo recibimos de lo que hacemos y practicamos en la casa de retiro. Pero el centro de formación en la academia o la universidad es el lugar también donde deseamos trabajar y formarnos para ser más solidarios con los pobres y frágiles de nuestra sociedad. O recibimos la sensibilidad para cuidar del planeta y la casa común, esto que se llama el cuidado del medio ambiente o la ecología. Pues bien, esto es lo invisible. Son cosas importantes, yo diría que hasta las más importantes del proceso educativo. Un alumno que no da el nivel en matemáticas o en física puede repetir su examen y su evaluación unas semanas o unos meses después y acabará aprobando y pasando, lo sabemos por experiencia. Pero todas estas realidades tan humanas que forman el corazón de la personalidad, ¿cómo las medimos y cómo las evaluamos? Pero si ustedes están aquí como educadores o como padres o madres de familia, yo ahora les pregunto, ¿no desean ustedes profundamente que además de aprender todas estas cosas en el colegio, en la escuela o en la universidad, no desean también que en sus hijos se formen en la alegría, en la libertad, en la amistad, en la misericordia, en el perdón, en el amor, que sepan y aprendan a dar significado a una caricia, a un abrazo, a un llanto, a un beso, a una despedida? ¿No es esto educar? ¿Y no debe de estar esto impregnando todo el proceso educativo de nuestros jóvenes? El Principito tenía razón. ¿Se acuerdan ustedes de la obra de Saint-Exupéry, El Principito? Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Así nosotros podemos decir que en nuestras instituciones educar es favorecer una apertura del ojo interior, no solamente llenarnos de necesarios conocimientos multidisciplinares, sino entrenar también el ojo interior para captar todo aquello invisible que nos va rodeando
y que va condicionando nuestro crecimiento como personas. La espiritualidad nos da un sentido, no podemos vivir sin sentido. Es muy grave en la vida perder el sentido. Todos deseamos vivir orientados. Todos deseamos ejercer nuestra libertad de una manera recta. Todos deseamos tomar buenas decisiones y, por tanto, no equivocarnos. ¿No forma parte esto del proceso educativo? ¿Hay alguna materia o alguna disciplina que se llame así, tomar buenas decisiones? Y sin embargo no nos jugamos nuestra vida en cómo decidimos y cómo a veces entramos en caminos que nos frustran o en callejones sin salida por haber decidido mal y haber tomado la decisión errónea. Todo esto nos lo da la inspiración de la educación. Tener sentido. Necesitamos vivir una vida con sentido. ¿Para qué estoy aquí? Esta es la pregunta del sentido. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hago lo que estoy haciendo aquí? ¿Saben ustedes, padres y madres de nuestros alumnos, saben ustedes cuál es el sentido de la orientación de la educación de estas instituciones que cuidan de sus hijos? ¿Saben ustedes qué valores sustentan esta institución? ¿Lo han pensado alguna vez? Hice los cálculos por el calendario de España, no sé el calendario de México, pero son al año unos 185 días, los días que un niño, un joven, está en el colegio o en la universidad. Son 7 horas al día, son al final 1.295 horas al año. Si una persona está 10 años en un centro educativo, son 12.900 horas en la vida de una persona. ¿Cómo influye esto? Sabemos que año tras año hay unos resultados académicos y nuestro hijo, nuestra hija pasa de grado y pasa de curso. Pero ¿va pasando en su maduración de sentido? ¿Les preocupa que nuestros alumnos y que nuestros hijos e hijas vayan creciendo en todos estos valores invisibles que rodean el acto de la educación? No queremos preciosas universidades, pero que sean instituciones fantasmas. ¿Saben lo que es un buque fantasma? Estos que van por el océano sin rumbo. No queremos preciosos colegios y prestigiosos centros educativos en nuestras ciudades donde la gente incluso disputa y pelea por entrar y poder colocar a uno de sus hijos. No queremos esas instituciones sin rumbo o sin sentido, ¿verdad? Para ustedes, educadores, ahora quiero dirigirme a la educación invisible, los que tienen la responsabilidad directa de atender durante varias horas cada día y durante miles de horas cada año, lo que se llaman educadores, muchos de ustedes profesores. ¿Para qué están ustedes realizando la labor educativa? Les voy a dar 4 respuestas. A ver en cuál de ellas ustedes se sitúan. ¿Para qué estoy yo aquí? Y ustedes pueden responder, y responden bien, si dicen algo parecido a esto. Miren, mire padre, mire profesor, yo estoy aquí para ganar justa y honradamente un sueldo que me permita a mí y a mi familia vivir con dignidad.
hacer frente a los gastos y exigencias que la sociedad nos impone. ¿Es una respuesta válida? Por supuesto que sí, es una respuesta válida. ¿Es una respuesta suficiente? Yo creo que no, si estás aquí solo por eso. Es respetable y admisible y legítima, pero yo te diría, no te contentes con eso. Solo con eso no despliegas tu vocación de educador. Porque tu trabajo no es solamente un medio, para ganar un sueldo que todos necesitamos. Es un medio, pero no solamente un medio. Con esto no respondes al sentido, ni das sentido a tus alumnos, si solo tu motivación se queda ahí. Pregunta 2. Educadores, ¿para qué estás aquí? Y a un nivel más profundo, alguien puede decir, mire, yo estoy aquí para poder tener un lugar a donde ir cada mañana, para disfrutar de un puesto de trabajo que me ayude a realizarme como persona. Estoy aquí porque quiero hacer algo útil por los demás, por el bien de mi sociedad. Es legítimo, es justo, es esperable, pero es insuficiente. Tener trabajo es muy importante. En mi familia tengo la experiencia de convivir con gente que estuvo meses y años sin encontrar trabajo, con una formación de primera, con títulos y másteres e idiomas, y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses, y no hay trabajo. Y se mandan, porque ayudé yo a hacer los sobres con las cartas, se mandan cientos de currículum a decenas de empresas. Muchas no responden y otras te agradecen formalmente con una carta que ya tienen preparada. Tener trabajo nos dignifica. Es propio del ser humano dedicarse a alguna actividad que fecunde la sociedad. Esta respuesta es válida, pero lo siento, es insuficiente. Una tercera respuesta que ustedes pueden dar es, ¿para qué estoy yo aquí? Pues mire, padre, estoy aquí porque es mi vocación. Desde pequeñito quería ser maestro o maestra. Me he formado en un buen centro y por fin los padres jesuitas me han admitido en este prestigioso colegio o en esta prestigiosa universidad y estoy feliz porque es mi vocación. Y me dedico y doy horas extras y a veces las noches me las paso preparando mis clases, pero eso me llena y me da sentido. ¿Es buena respuesta? Sí, sin duda, es buena respuesta, educadores. Yo os diría, ¿es suficiente? ¿Es suficiente para responder a lo que pretendemos? A mi modo de ver, todavía no. Yo estoy aquí, les decía al principio, como teólogo y para hablarles en parte de espiritualidad y la relación de la espiritualidad con las instituciones educativas. Y entonces, desde esa perspectiva, una cuarta respuesta podría ser, ¿usted para qué está aquí? Pues mire, no sé si alguno se atrevería en algún momento a formularlo así, aunque quiero pensar que muchos de ustedes, ojalá todos, participaran de algo de esta respuesta. Mire, estoy aquí porque con mi trabajo deseo colaborar con Dios en su acción en la historia. Quiero entender mi tarea cotidiana como una participación en la misión de este centro educativo, porque creo que Dios está presente en este mundo y que estas instituciones son parte de la acción de Dios en esta historia. ¿Y eso quién lo ha visto? ¿Me puede usted decir alguien que haya visto a Dios trabajando por aquí o por allá? Esto es invisible, pero es una convicción de fe. Yo creo que tocamos el núcleo de nuestra vocación como educadores si realmente estamos convencidos de que con nuestro trabajo estamos colaborando con esta misión de Dios en el mundo y en la historia.
Y a mí me gustaría que los padres y madres que envían a sus hijos a estas instituciones participaran de esta filosofía de vida. Mire usted, esta institución tiene unos valores inspiradores y creemos profundamente en esta colaboración con Dios en el movimiento de nuestras instituciones. El padre general Arturo Sosa, en Río de Janeiro en el 2017, tuvo una preciosa conferencia y decía algo así, pero sin nombrarlo. Dice, el propósito de nuestra educación es la formación de la persona para que dé sentido a su vida. ¿De qué sentido está hablando? De este que les acabo de explicitar yo. Para que dé sentido a su vida y con ella contribuya al bien común, a la construcción de un mundo mejor. Esto es vivir con sentido y espiritualmente. Formar a nuestros alumnos en una espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? En unos valores y en un ideario que nos permita dar respuestas a las grandes preguntas que todos llevamos dentro. Preguntas metafísicas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida y qué sentido tiene la muerte? Que también a todos nos estará esperando en algún lugar, ¿verdad? Formamos a nuestros alumnos en esta espiritualidad que ha de estar tal vez invisible y silenciosamente trabajando en nuestras instituciones educativas. Para esto está esto que llamamos espiritualidad. En esto consiste, compañeros de tarea y de misión, en esto consiste educar cristiana e ignacianamente. Supone ayudar a crecer en el ecosistema del Evangelio, que está presente en todo y todo lo inspira. Aunque nadie nos ponga exámenes sobre Jesús o las bienaventuranzas o los valores del Evangelio, educar cristianamente e ignacianamente supone ayudar a crecer a nuestros alumnos en el ecosistema de los valores del Evangelio, favoreciendo y animando que todo el proceso de su desarrollo y maduración adquiera sentido a la luz y a la sombra de esa persona que llamamos Jesús de Nazaret. Desde Él trabajamos para el mundo. Nuestras instituciones miran el mundo. Nuestros alumnos se pasan como en una especie de laboratorio 5 o 6 años en una universidad, protegida, en parte aislada, pero desde dentro mirando al mundo, sin perder nunca el horizonte de sentido que a cada alumno le espera dentro de 3, 4 o 5 años. Ahí te espera este mundo, en concreto este Torreón, en concreto este México, en concreto esta Latinoamérica. ¿Qué conexión haces entre lo que recibes en esta institución y el trabajo que ojalá puedas desarrollar años o meses después en este mundo y para el mundo? Conclusión. Me gustaría compartir con ustedes ahora, recopilando a modo de enunciado, estas conclusiones. Termino como empezaba hace 47 minutos. Estoy convencido, muy convencido, llevo 25 años en la educación universitaria, de profesor en la Universidad Jesuita, de comillas, en Madrid. He trabajado 2 años más en un colegio de secundaria, allí en la preciosa tierra del norte de España que recordaba Gustavo en su presentación. Sé lo que es educar. Además, he estado 14 años en una escuela primaria y secundaria con jesuitas. Llevo casi 40 de jesuita. Tengo un poquito de experiencia de lo que les estoy hablando y por esto les digo a los educadores aquí presentes, enhorabuena, felicidades.
te estás dedicando a una de las tareas más nobles a las que puede dedicarse un ser humano. Educar es mucho más, muchísimo más que transmitir con competencia unos conocimientos a un grupo de alumnos en un aula. Educar es acompañar procesos de crecimiento y maduración humana en una etapa de la vida, la de los niños y los adolescentes, en la que prácticamente todo es nuevo y todo está por descubrir. La responsabilidad es enorme. Pero esta noble tarea de educar se convierte todavía en algo mucho más noble cuando está inspirada por una sabiduría, por una espiritualidad. En este caso, la tradición centenaria que tenemos la suerte de compartir, la tradición de los jesuitas y la espiritualidad ignaciana. Tiene y tenemos nuestros fallos, y ustedes los conocen si llevan años trabajando en estas instituciones. Pero estoy convencido de que la gracia y la luz son mucho más fuertes que el pecado y que la sombra. La espiritualidad ignaciana no puede decirle a la pedagogía qué tienes que hacer en el aula con los niños o con los jóvenes. No, no. Pero la espiritualidad nos da un horizonte de sentido, nos da un rumbo, nos da un optimismo vital y nos apunta a la dirección por donde hay que dirigir todas estas preciosas y valiosas instituciones que tenemos. La espiritualidad nos ofrece un modelo de hombre, de varón y de mujer, inspirado y fundamentado en ese profeta del siglo I que reconocemos como Jesús de Nazaret, cuyo estilo de vida y valores deberían impregnar todos los pasillos y las aulas de nuestras instituciones. La espiritualidad, en definitiva, inspira y alienta la educación ignaciana. Es como un eco que recuerda siempre a educandos y educadores, a los alumnos y a los profesores, para qué y desde dónde estamos aquí. La espiritualidad y la pedagogía es necesario que se den la mano. Educadores no se desprendan de la espiritualidad, pero la espiritualidad que se encarne siempre en una pedagogía para recordar siempre, siempre la construcción de un mundo más bienaventurado como Dios siempre lo deseó. Nuestros colegios y universidades, a través de sus complejas o complejísimas estructuras, tan llenas de programas, de diseños curriculares, de nuevas tecnologías, en definitiva no buscan ni pueden buscar otra cosa, lo decimos con humildad, no pueden ni deben buscar otra cosa que ayudar a Dios para que el proyecto original de la creación, ¿se acuerdan ustedes? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Dios hizo un mundo bueno y ahí entra la educación. Colaborar con Dios para que la bondad de este mundo siga siendo la luz y la sal, siempre, en las aulas y en los pasillos, y todo ello únicamente para el bien de nuestros alumnos. Muchas gracias.